Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Hay que ser muy respetuoso de la equidad de género y agradecer enormemente al doctor, primero que nada, doctor Alfonso Muguel, a la doctora Dinora Fonseca y pues prácticamente a todo el equipo de marketing, a la licenciada Paula, pues que nos hacen favor de invitar y que nos da el gusto, enorme placer de estar con ustedes. La verdad que cuando uno ve un auditorio como este, pues se motiva muchísimo. No siempre tiene uno la oportunidad de dar una charla pues con gente tan importante. La verdad que se ve que lo disfrutan, se ve que están a gusto. Y aplaudir a la industria farmacéutica, en este caso Abbott, que sigue fomentando la educación médica continua. Cada vez hay menos, como bien decía el doctor Gabriel Montes, que además es un queridísimo amigo, y hay que aprovecharlo, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. La situación no es fácil. Así que, pues, con mayor razón, felicitar a Abbott que organiza este tipo de eventos. Desafortunadamente tengo poco tiempo, así que voy a empezar. Este es mi querido hospital, el Hospital Luis Castelazo Ayala, Instituto Mexicano del Seguro Social. Es mi alma mater, aquí estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México y en este hermoso hospital, que es del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí llevo, parasitando la nómina, pues ya casi 28 años, así que no les puedo decir que voy a trabajar, pero sí voy, eso sí. Así que, pues, con mucho orgullo decimos que somos egresados de este hermoso hospital. Y la práctica privada, ahí estamos a sus órdenes en el Hospital Ángeles Pedregal, donde también tenemos la fortuna de estar con los médicos residentes como profesor titular de posgrado. Bueno, este es un tema por demás interesante. Yo espero que en verdad pueda dejarles un mensaje que pueda cumplir sus objetivos. Porque hablar de el papel que puede jugar una progestina con dismenorrea o como tratamiento de dismenorrea y trastornos menstruales, como es la dihidrogesterona, pues es muy importante. Ya se mencionaba en el transcurso de estas charlas, que además extraordinarias charlas que me han antecedido, pues altera la calidad de vida. Y estamos hablando de la calidad de vida de cualquier mujer en edad reproductiva. Hay más de 38 millones de mujeres en edad reproductiva. Y ustedes no me van a dejar mentir, ¿cuántas mujeres van al consultorio a solicitar una consulta? Pues precisamente por dismenorrea. Ya decía el doctor, el síndrome premenstrual, pues es muy importante. Y obviamente los sangrados, los trastornos menstruales también lo son. Todos los que nos invitan a dar una charla, pues tenemos que decir si hay o no hay conflicto de interés. Yo no tengo conflicto de interés, esto es lo que hago, es a lo que me dedico, son los temas que me gustan, que me apasionan, así que pues estamos aquí y todo tiene sustento bibliográfico. Yo sé que ustedes conocen muy bien esto, no sé, dudé si poner o no ponerlo, pero solamente para ubicarnos perfectamente bien en el ciclo menstrual. Recuerden que la primera mitad o la primera parte del ciclo menstrual se llama fase folicular, precisamente por la maduración de los folículos. También se le llama fase proliferativa por el crecimiento que tiene ese endometrio, pero es gracias a un estrógeno, pero hay que hablarlo con propiedad, es al estradiol, que es el estrógeno más potente y más fisiológico que podemos encontrar en la mujer. Obviamente, producido por los folículos que van madurando, el estradiol hace que crezca este endometrio y entonces a esta fase se le llama folicular, proliferativa o estrogénica. Pero también sigue habiendo estradiol en la segunda fase y después, por supuesto, la progesterona, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Obviamente, si hay un embarazo, pues lo estará produciendo el cuerpo lúteo, así que entonces en esta fase se llama progestacional, lútea o secretora. Eso es lo único que voy a mencionar de generalidades. Dar una progestina no es fácil. Todos podríamos decir, pues cualquier progestina nos va a servir. Recordar que si hablamos de progesterona, pues hablemos de progesterona natural. Pero si hablamos de progestinas, progestágenos, ¿sí?, o gestágenos, estamos hablando de progestinas sintéticas. Entonces no podemos decir progestina sintética porque sería un pleonasmo, decir salte para afuera o métete para adentro. Entonces cuando digamos progestinas, pues ya sabemos que estamos hablando de progestinas sintéticas. Hay muchas derivadas, sobre todo de la testosterona, que hemos usado en anticoncepción, en terapia de reemplazo hormonal, en trastornos menstruales y por supuesto considero que las mejores y las que menos efectos secundarios podrían tener serían las derivadas de la progesterona y obviamente ahí estaría la dihidrogesterona.
obviamente por cuestiones de tiempo, no podemos detenernos a hablar cada una de ellas, pero yo les puse esta transparencia que todo el mundo la debe de conocer, el famoso árbol de los gestágenos o de las progestinas, pero para que vean que cada progestina se comporta de manera diferente. Entonces, cuando una mujer nos dice, oiga, doctor, es que con el tratamiento que me dio retengo líquidos, me siento más hinchada, me siento mal, me está cambiando la voz, o hasta me ha salido bigote y barba, ¿no? Ya me dicen Madame Pelos, doctor. Y entonces uno dice, no es cierto, el tratamiento no es, pues sí, tiene que ver mucho, en este caso, las progestinas, vean, con efecto antiandrogénico, si tenemos pacientes que tengan acné, que tengan hirsutismo, que tengan síndrome de ovarios poliquísticos, serían muy buenas alternativas, pero hay quienes tienen ese efecto parcial androgénico que yo les decía, unas que tienen efecto antimineralocorticoide, que yo más bien les llamaría antialdosterónico, ¿sí? Efecto parcial glucocorticoide, puede alterar los hidratos de carbono, efecto estrogénico y antiestrogénico. Entonces, de las mejores, pues serían las que se comportan exactamente igual que la progesterona natural. Por eso se les llama agonistas puros, que serían la trimegestona o la dihidrogesterona. Y entonces, vean cómo no es tan fácil decidir qué progestina le vamos a dar a esa paciente. Entonces, cuando nosotros damos una progestina, o la primera palabra que se nos viene a la mente cuando hablamos de progestina, pues es proteger al endometrio. Un endometrio que no crezca, que no tenga hiperplasia endometrial o que tenga un buen control de sangrado. Pero, sin embargo, insisto, cuando nosotros damos o decidimos dar una progestina, nuestras pacientes pueden presentar todas estas alteraciones, depresión, ansiedad, irritabilidad. Y entonces hay veces que te dicen, antes me regalabas 12 rosas y ahora me regalas una y no sé qué tengo y estoy chipil. Bueno, pues en mucho tiene, ¿sí?, precisamente que ver con la progestina que nosotros le estamos dando, y entonces tenemos que definir perfectamente bien qué progestina y por cuánto tiempo se la voy a dar. Entonces, si nosotros queremos tener menos efectos secundarios y mejor tolerancia al tratamiento, lo ideal es dar agonistas puros de la progesterona, que se comporten exactamente o muy similar como se comporta la progesterona natural. Y entonces podríamos evitar todas estas alteraciones, como ya les decía, efectos androgénicos. Imagínense, a una paciente le gusta de repente tener acné o tener hirsutismo, tener estas alteraciones del ácido gamma aminobutírico, que es un potente neurotransmisor, pero también inhibidor, y entonces por eso las pacientes pueden tener estas alteraciones, o inclusive hay progestinas trombogénicas, no se les olvide. Hay progestinas que pueden producir fenómenos trombólicos. Entonces, hay que tener cuidado y, por supuesto, pues decidir, insisto, cuál sería la mejor opción. Si nosotros comparamos estas progestinas en su estructura química, que sea lo más similar posible a la progesterona natural, pues estaríamos precisamente hablando de la hidrogesterona. Vean, tiene este doble carbono, se le llama terciaria, como en tercera dimensión. Algunos inclusive le llaman retroprogesterona. ¿Qué quiere decir esto? Que se modifica un poco la estructura química y eso hace que se enlace o que embone perfectamente bien con el receptor. Y entonces eso hace que se comporte lo más similar posible a la progesterona natural. Imagínense poder hablar de esto. Yo sé que los que están hasta allá atrás difícilmente van a poder verlo, pero vean todas las propiedades que pueden tener las diferentes progestinas. Entonces yo tengo que buscar una progestina, insisto, la dihidrogesterona, que se comporte lo más similar posible a la progesterona natural. Todas tienen una buena actividad progestagénica, protegen el endometrio, mantienen el embarazo, dependiendo de la dosis pueden inhibir la ovulación, a eso nos definimos con actividad progestagénica, pero lo que no queremos es que tenga efectos negativos, ni androgénicos, ni con los hidratos de carbono, ni tampoco a nivel mineralocorticoide. ¿Qué quiere decir eso? Que retenga líquido, que la paciente tenga cefalea, porque hay un edema cerebral, que tenga mastalgia, que tenga distensión abdominal, que tenga estreñimiento, que tenga sueño. Todos esos efectos lo pueden tener algunas otras progestinas. Bien, entonces las propiedades farmacológicas de la dihidrogesterona
Pues no inhibe la ovulación a la dosis habitual, no está hecha para inhibir la ovulación en este momento, no es termogénica, no te produce calor, no te produce calorones, bochornos, no produce masculinización en el feto si es que por alguna razón se presentara algún embarazo, y ya decíamos que no tiene actividad corticoide. Esta fue sintetizada por estos químicos, por Phillips y Dufar, desde 1950. Es un progestágeno potente o una progestina potente, y ya van a ver la importancia de esto. Se inició su comercialización hace 54 años y es la única retroprogesterona, ya expliqué qué significa eso, disponible en el mercado. Su estructura molecular está íntimamente relacionada con la progesterona natural. Entonces, podríamos decir que es esta retroprogesterona la que la hace ser lo más similar a la estructura molecular. ¿Es activa? Sí, obviamente a dosis menores que la progesterona micronizada. Ojo, porque aquí tenemos dos alternativas. O damos progesterona micronizada, por ejemplo, para una amenaza de aborto, por ejemplo, para dismenorrea, que se puede encontrar sobre todo en perlas, y que inclusive se usa a veces vía vaginal porque el efecto vía oral no es tan potente, y entonces se tiene que usar vía vaginal, y en este caso no tiene estos efectos que nosotros conocemos muy bien, que son los efectos estrogénicos, androgénicos, o que altere los hidratos de carbono o a nivel de inhibir la aldosterona. Entonces la hidrogesterona es comercializada en más de 100 países, la dihidrogesterona es usada por más de 38 millones de mujeres, entonces tenemos una progestina que ya se ha utilizado, que está probada y que además nos va a dar esos efectos benéficos que hemos mencionado. Y por eso se refiere a esa estructura terciaria, decíamos esa como tercera dimensión que se hace que sea retroprogesterona y que obviamente hace que sea mucho más selectiva a esos receptores que nosotros necesitamos, mejor biodisponibilidad oral. Insisto, eso tiene mucho que ver en la manera en que yo la tomo, a la dosis baja, porque son dosis muy bajas de 10 miligramos o más, y puede actuar así como yo la estoy ingiriendo. Entonces, el que tenga una alta biodisponibilidad es muy importante. Requiere de 10 a 20 veces menos dosis, esto es muy importante, por eso les decía que tiene que ser una progestina potente, muy buena selectividad a receptores y sus metabolitos tiene esa actividad progestagénica que tanto necesitamos. Mejor biodisponibilidad y 10 a 20 veces menos dosis que la vía oral. ¿En dónde podríamos utilizar una progesterona? ¿Dónde podríamos utilizar una progestina? Pues en todas estas alteraciones. Imagínense si no lo vamos a ver en nuestra vida diaria. Y ustedes lo ven día a día. Mujeres que van a vernos por dismenorrea, endometriosis, amenorrea secundaria, ciclos irregulares, sangrado uterino disfuncional, síndrome premenstrual. Ya van a ver que es muy común. Amenaza de aborto, aborto habitual o infertilidad secundaria a insuficiencia de cuerpo lúteo. Voy a tener que irme más rápido porque si no me va a ganar el tiempo. Y algo muy importante en el climaterio. Si nosotros decidimos dar una terapia de reemplazo hormonal y solamente damos estrógenos a las mujeres que tienen útero, vamos a producir una hiperplasia de endometrio y además vamos a producir un cáncer endometrial. Entonces tenemos que dar obligadamente una progesterona para proteger ese endometrio en mujeres con terapia sustitutiva. Estas serían las dosis, sobre todo me voy a enfocar al tema de hoy, pero vean todo lo que se puede utilizar, dismenorrea, 20 miligramos al día, 2 tabletas a partir del día 5 al 25 del ciclo menstrual, sangrado uterino normal, 20 miligramos al día durante el día 5 al 7, amenorrea secundaria, ciclos irregulares, que es lo que tenemos que ver el día de hoy, 20 miligramos al día a partir del día 11 al 25, obviamente endometriosis, para inhibir esa actividad estrogénica, cómo se está comportando esos focos endometriósicos en todo el cuerpo. Obviamente síndrome premenstrual, 10 miligramos cada 12 horas, vean, bajas dosis y extremadamente potente, ¿sí? Aborto, infertilidad y como ya decíamos en la terapia. No tengo tiempo para explicarle lo de la terapia, sobre todo a una mujer que está menstruando, le tienes que dar una terapia combinada estrógeno-progestina, aquí entra perfecto hidrogesterona, pero tiene que ser cíclica, porque la mujer sigue menstruando. Si está en la posmenopausia, la mujer ya no menstrua, entonces tenemos que darle una progestina todo el mes. Bien, estas son, ya decíamos, las alteraciones donde vamos a
a actuar, donde vamos a dar estos tratamientos. Me voy a ir más rápido, tengo solamente 15 minutos. Y entonces, dismenorrea. Dismenorrea. Sabemos que es un dolor pélvico intenso, puede ser primaria en mujeres que nunca han tenido alguna alteración anatómica o secundaria, en aquellas mujeres que ya habían menstruado no tenían problemas y tienen alguna patología agregada. Vean la prevalencia del 28 al 72%. Las prostaglandinas son principalmente la causa de este dolor, esas contracciones. Hay diferentes estudios, tal vez allá atrás no lo ven. Nada más déjenme decirles que sí tenemos estudios, sí hay estudios interesantes que demuestran el efecto benéfico, en este caso, de la dihidrogesterona. En Estados Unidos, en el Reino Unido, en Bélgica, y vean los resultados. En de Estados Unidos hubo 62 mujeres con mejoría y solamente uno sin mejoría con dihidrogesterona. Los ciclos se hicieron mucho más regulares con dihidrogesterona. En del Reino Unido, una respuesta satisfactoria para dismenorrea, excelente, así lo refiere el estudio, del 60%. Y en Bélgica, una satisfacción, ¿sí?, y menos uso de analgésicos con dihidrogesterona. Entonces, hay estudios, tenemos estudios que confirman todo esto y obviamente pues eso nos da mucha tranquilidad. Amenorrea secundaria. Obviamente pues la ausencia de la menstruación, pero 3 veces o más. Muchas veces es que tiene amenorrea y tiene 3 semanas de retraso menstrual. Entonces no es amenorrea, hay que utilizar el término correctamente. 3 meses o más sin menstruar o 9 meses con mujeres con oligomenorrea. Causa principal, obviamente, lo primero que hay que descartar un embarazo, pero después un problema o alguna alteración ovárica. La prevalencia más o menos del 3%. Los niveles de progesterona inadecuados obviamente pueden hacer que se presente esta amenorrea secundaria, pero también puede hacer que el estrógeno esté produciendo mucho más crecimiento del endometrio y entonces, como decíamos, una hiperplasia o cáncer endometrial en mujeres jóvenes, no en el climaterio. Estamos hablando inclusive de mujeres en edad reproductiva, 30, 40 años. Obviamente el tratamiento con progesterona, y sería muy bueno la dihidrogesterona, va a proteger al endometrio y vamos a producir ese sangrado por deprivación, que los puntillosos dicen que es sangrado por privación, para que entonces ya no haya hiperplasia. ¿De acuerdo? Vean, hay estudios, Alemania, Austria, Suiza, más de 104 mujeres, se trató con dihidrogesterona 10 miligramos al día, del día 1 al 14, y placebo del día 15 al 28. Tenemos resultados. El objetivo primario era evaluar la eficacia y la aparición del sangrado. ¿Cómo se presentó? Bueno, vean, fue muy bien tolerada. La hemorragia fue significativa, el sangrado que nosotros buscábamos en esa amenorrea secundaria se presentó con dihidrogesterona. Y lo podemos ver aquí, el número de mujeres que experimentaron un sangrado menstrual espontáneo durante el primer ciclo de tratamiento. Vean, más del 60, prácticamente el 70%. Al primer ciclo de tratamiento vamos a producir ese sangrado por privación hormonal. Igual el control del ciclo, vean, desde el primer ciclo empieza a funcionar y posteriormente tenemos ya un buen porcentaje de mujeres con un buen control del ciclo. Ciclos irregulares y sangrado uterino disfuncional, obviamente varía mucho. Ustedes saben hablar de un ciclo irregular. Hay muchas mujeres que dicen que vengo a verlo porque tengo ciclos irregulares, porque no sangro cada mes. La menstruación se puede adelantar 1 o 2 semanas y se puede retrasar 1 o 2 semanas y es totalmente normal. ¿De acuerdo? Aquí está, moderadamente irregular, muy irregular, y es mucho más común en mujeres menores de 25 años, vean, mujeres muy jóvenes, y menos común en mujeres que se están acercando al climaterio, que se están acercando a la etapa de transición. Entonces, sangrado uterino disfuncional, vemos mujeres en el climaterio, en esa etapa de transición, que no tienen patología, en este caso patología pélvica, o que tengan alguna enfermedad sistémica, pero también hay que descartar embarazo. Mientras una mujer tenga ciclos menstruales, tiene posibilidad de embarazarse así tenga 50 años. Eso no se les olvide nunca. Puede causar fatiga, dolor pélvico y cólico, en este caso hablando pues precisamente del sangrado uterino disfuncional, y representa el 20% de 10 mujeres, 2 nos van a ir a ver por un sangrado disfuncional.
Entonces díganme si no es importante hablar de esta patología. Obviamente tendrá ciclos irregulares, puede ser una disociación del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y se ha demostrado que la dihidrogesterona regulariza los ciclos de una manera muy importante. Ahí está, estudios tratadas con dihidrogesterona, 20 miligramos al día, insisto, baja dosis, mejores resultados, menos efectos secundarios, mejor adherencia al tratamiento y continuidad del mismo. Cuando se da progesterona vía vaginal, porque es como mejor actúa la progesterona vía vaginal, se tiene que dar 90 miligramos 2 veces al día, del día 17 al 27. Además es muy molesto, a la mujer no le agrada mucho estar manipulando sus genitales, introducirse una perla o 2 o 3 o 4, y aparte luego tiene una secreción roja, una secreción, a veces no sabe si es sangrado, sobre todo en mujeres que tienen amenaza de aborto. Es una de las cosas por las cuales no nos gusta mucho utilizar también la progesterona micronizada en mujeres con amenaza de aborto. Por eso preferimos vía oral, dihidrogesterona vía oral. Ok, mejoró considerablemente el ciclo menstrual, menos eventos adversos, y en cambio con la progesterona micronizada hubo aumento de peso y dolor que se iba incrementando cada ciclo. Vean, los ciclos fueron muy similares, eso sí, entre progesterona micronizada y dihidrogesterona. Ahí no podemos decir que hay diferencia significativa. Y en el síndrome premenstrual, me quedan 8 minutos, voy a ser muy concreto. Esta es la clasificación internacional de enfermedades. Vean todo lo que produce el síndrome premenstrual. Díganme si no altera enormemente la calidad de vida, y más si se presenta unos 7 días antes y a veces se prolonga después de que inicia la menstruación, pues sí es importante dar un tratamiento. Entonces, más del 85% de las mujeres en algún momento de su vida van a presentar un síndrome premenstrual. ¿De acuerdo? Entonces, otro estudio, en este caso, se ve cómo fueron tratadas con dihidrogesterona 20 miligramos al día y las pacientes debían registrar su presentación y frecuencia de los síntomas. La posología aprobada es 10 miligramos 2 veces al día, iniciando la segunda mitad del ciclo menstrual hasta el primer día del sangrado. Ahí se suspende y eso es como debemos utilizarlo. Entonces, hubo una mejoría de los síntomas de 3 meses de tratamiento con dihidrogesterona para el síndrome premenstrual. Entre el 50 y el 100% fue significativamente mayor el resultado y los síntomas fueron evaluados en base a autoevaluación. Vean los porcentajes de disminución de síntomas, casi el 80%, y en este caso, pues podríamos decir que tenemos realmente una buena alternativa. Obviamente ustedes son al final quienes van a decidir cuál va a ser el mejor tratamiento, pero si ustedes me dijeran, bueno, ¿cuál sería el motivo o el por qué utilizar una progesterona, un agonista puro de la progesterona, en este caso como la dihidrogesterona? Pues primero que nada, porque su estructura molecular es muy similar a la progesterona natural. Desde ahí yo estoy empezando a ver una progestina, sí, por supuesto, es sintética, es obtenida a nivel de laboratorio, pero con una estructura química similar a la progesterona natural. Es muy potente, esto me hace darle bajas dosis, activa a menores dosis que la progesterona micronizada, ya decíamos, en perlas, 10 a 20 veces menos dosis por vía oral, menos efectos secundarios, mejor tolerancia, y eso me va a ayudar mucho al cumplimiento del tratamiento, a que pueda continuar con su tratamiento. Bueno, espero que haya mandado el mensaje, que haya cubierto pues rápidamente sus objetivos, y me gustaría pues, como todos mis anteriores compañeros oponentes, algunas preguntas muy sencillas. No sé si nos puedan mandar la imagen de las preguntas, por favor. Tengo que darle yo el... Ok, dice así. La dihidrogesterona se utiliza para el tratamiento de deficiencias de progesterona en las siguientes indicaciones. Lo utilizaríamos en dismenorrea, endometriosis, amenorrea secundaria, ciclos irregulares, sangrado uterino disfuncional, todas las anteriores. Voten, por favor. Hoy, ¿sí van a votar?
3, 4, 7%. Ese 7% yo creo que salieron a tomar un cafecito. Obviamente estaban un poquito distraídos, ¿no? A lo mejor estaban tomando la foto con la edecán allá afuera. Yo también hubiera hecho lo mismo. Y bueno, algunos de mis alumnos dicen que soy muy barco, ¿no? Pero pues creo que queda clarísimo que tenemos muchas patologías donde vamos a utilizar un tratamiento con una progestina. No se les olvide progestina, progestágeno o gestágeno, es exactamente lo mismo. No sé si nos da tiempo para otra, ¿sí? Tenemos 4 hombres, muchas gracias. ¿Qué más? Yo pensé que ya me iban a bajar. Bien, antes de que venga el doctor Moguel y me diga. Sí, perfecto. Bien, selección de la afirmación correcta. Los ciclos irregulares se definen como en duración del ciclo menstrual, más menos 8 a 20 días, moderadamente irregular, más menos 21 días o más, variación anormal muy irregular. En duración menstrual, más menos 10 a 25 días, moderadamente irregular, o más menos 21 días o más, que sería ya anormal muy irregular. O la 3, en duración del ciclo menstrual, más menos de 8 a 20 días, moderadamente irregular, o más de 25 días, muy irregular. Voten, por favor. De verdad que esto es muy común, ¿eh? Nosotros tenemos que explicarle mucho a esa paciente si tiene o no tiene ciclos irregulares. Y solo el 20% la tuvieron correcta. Quiero entender que lo hacen para dar más tratamiento, ¿no? Para que la paciente le digan, bueno, pues si tiene ciclos irregulares, vamos a regularizar su sangrado menstrual. No, la correcta es la A. ¿Podemos otra? La última, ¿ok? Seleccione la afirmación correcta. Los ciclos irregulares son más comunes en las mujeres menores de 20 años de edad y menos comunes en los años de 35 a 39. A. La 2, menos comunes en las mujeres menores de 25 años de edad y más comunes en las de 35 y 39 años. 3, más comunes, o C, en las mujeres menores de 25 años y menos común en 35 a 39 años. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. ¿Qué es? Voten, por favor. A ver. Bueno. Salvados por la campana, un 52%. Yo sé que muchas mujeres que están aquí pues van a decir que no es precisamente una edad específica, ¿no? Se puede presentar en cualquier edad reproductiva, pero es mucho más común en las menores de 25 años, no se les olvide, y menos común, afortunadamente, en mujeres entre los 5 y 39 años. Algo que no se les olvide, y el último segundo que me queda, es precisamente cuando empieza el climaterio, los 40 años o más. Y entonces ahí tenemos alteraciones importantes, lo que antes se llamaba premenopausia, ahora se llama etapa de transición, y perimenopausia, cuando empiezan precisamente, a veces el primer dato son los ciclos irregulares. Y para muchas mujeres el menstruar es sinónimo de salud, de bienestar, de que siguen teniendo deseo sexual, y entonces son mujeres que vienen en esta etapa importante de la vida, el climaterio, a pedirnos que les regularicemos sus ciclos. Y entonces una excelente alternativa a salud puede ser la de hidrogesterona, que es una progestina nada trombogénica. Y imagínense a esta edad, que a lo mejor es una paciente obesa, hipertensa, diabética, que tiene algunas enfermedades crónico-degenerativas, pues sería una excelente alternativa. Bueno, pues no me queda más que agradecer nuevamente. Muchas gracias por su paciencia y por haberme escuchado.